Buenas tardes. Quiero comenzar este nuevo vídeo a compartir con vosotros porque cada día es nuevo y como cada día es nuevo, pues también cada día es un reto. Voy a comenzar desde el final de este estudio y luego empezaremos desde el principio. Comenzaré diciéndoles que aunque la Biblia presenta en su historia, en su narrativa, a diferentes naciones, pueblos, lenguas, tribus que vivían alrededor del pueblo de Israel, y cada uno de ellos pues con sus respectivas religiones y dioses personales. Pero igualmente no puedo considerar la Biblia como un libro religioso en sí mismo, aunque algunos puedan discrepar conmigo en este planteamiento. Yo creo más bien que la Biblia es un libro, pues, de índole moral y espiritual, el cual nos habla y nos presenta la palabra de Dios, escrita en tiempo real, en tiempo histórico, pasado, presente y futuro. Por eso digo que también en tiempo real nos habla en pleno siglo XXI, año 2019, nos habla en tiempo real la Biblia. La Biblia es el libro que contiene y da testimonio de la palabra de Dios. Luego entonces es contemporáneo nuestro igualmente. Y es para nuestra advertencia, nuestra amonestación y naturalmente enseñanza universal en el sentido de que es moral y es espiritual. Por eso repito que la Biblia contiene y da testimonio de la palabra de Dios. Personalmente digo yo que si debo creer y actuar consecuentemente a nivel moral y espiritualmente, con orden y decencia trascendente, pues solo puedo recurrir a la Biblia y aprender de la bendita palabra de Dios, ahora y para toda la eternidad, por la fe y la fe en Jesús Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Libertador, el Hijo del Dios viviente. En conclusión, cada día son nuevas sus misericordias, la de nuestro Padre Celestial, las misericordias de Dios Todopoderoso. Por eso cada día es nuevo y cada día es un reto. Pues sigo y debemos de seguir hacia adelante. Porque no quiero convertirme en una estatua de sal. Recordemos a todo aquel que lee y escucha las palabras de este libro. La mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal, porque amaba más este mundo que las promesas del Dios Todopoderoso, del Dios de la Biblia, el único y verdadero Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo y nuestro. Por eso debemos avanzar por la senda estrecha, por ese empinado aprisco y
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como Abraham, vamos hacia la patria celestial, porque aquí no tenemos ciudad permanente. Tengo textos áureos que vamos a ir leyendo. Primera de Corintios 15:58, que nos dice así: así que, hermanos míos y amados míos, estén firmes, inconmovibles, abundando en todo tiempo en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Tomen nota, por favor, de Gálatas 6:9 y de Hebreos 6:10. Pasito a pasito, con la fe puesta en el galardón, la esperanza de la resurrección y el don de la vida eterna. Primera de Corintios 15:58. Porque también la palabra de Dios nos amonesta y nos dice: sino crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús Cristo, nuestro Salvador, libertador, y crecer en la gracia y en el conocimiento también de Dios nuestro Padre Celestial, a quien sea, al Padre Celestial, la gloria ahora y para siempre y hasta los días de la eternidad. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual tú has enviado. Juan 17:3. Tomen nota, por favor, de Filipenses 3:8, Segunda de Pedro 1:2, 3:8 y 2:20. Cada día es nuevo y es un nuevo reto. ¿Por qué? Pues porque en parte conocemos y en parte profetizamos, hablamos, damos testimonio, según Primera de Corintios 13, del 9 al 13. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que ahora conocemos en parte va a cesar. Porque cuando yo era niño, pues hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué y hemos llegado a ser hombres y mujeres con capacidad moral de decidir por nosotros mismos, hemos dejado las cosas de la niñez, aunque debemos de tener ese espíritu infantil, porque el reino de los cielos de los tales. Dejad que los niños se acerquen a mí, decía el Señor. Ahora, los hijos de Dios y discípulos de Jesucristo, vemos veladamente, como por un espejo, pero cuando venga, entonces veremos cara a cara, de la misma forma que Él nos ve cara a cara en estos momentos, el Dios Todopoderoso y nuestro Señor Jesús Cristo. Porque ahora conocemos en parte, repetimos, pero entonces seré conocido. Entonces conoceré como fui conocido realmente por Dios el Padre y por nuestro Señor Jesús Cristo. Y a pesar de todo esto, el versículo 13 nos dice: porque estos tres son los que permanecen, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor de Dios. En ese amor de Dios tenemos que mantenernos día a día y crecer en esa gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús Cristo. Dios es amor, y quien permanece en amor, permanece en Él, y Dios permanece en Él. Primera de Juan 4:8.
Pero seamos de los que ponemos por obra la palabra y que no seamos solo oidores, para no engañarnos a nosotros mismos. Santiago 1, 22 al 25. Porque si alguno de nosotros es oidor de la palabra y no de los que ponen por obra, el tal es como aquel que ve su rostro en un espejo, se ve a sí mismo y después se marcha y olvida cómo era. Pero todo aquel que mira según la ley perfecta de la libertad, y persiste en ella, que no es un oidor olvidadizo, sino uno que en verdad la pone por obra, este será dichoso en lo que hace. Y eso pues me recuerda Josué 1:8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Porque como nos dice en Mateo el Señor, que no todo el que me diga Señor, Señor, Señor mío, entrará en el reino del cielo, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No ser un oidor olvidadizo, mirarse al espejo, luego marcharse y olvidarse de cuál es su verdadera responsabilidad, pues como hijo de Dios y discípulo de Jesucristo. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor mío, pues no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos espíritus malignos, demonios, y en tu nombre realizamos muchos milagros. ¿Y qué nos dice la divina palabra a través de la boca de nuestro Señor Jesús? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. Bien, vamos por 12 minutos. Todavía queda para poder seguir grabando. Un culto racional para conocer la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial, y desechar todo argumento, toda idea, toda filosofía de este actual sistema de cosas que nos impiden acercarnos a Dios en espíritu y en verdad. Por eso Romanos 12, 1 y 2 nos dice, les suplico, hablando a los hermanos, pues hermanos míos, por las misericordias de Dios, las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro racional entendimiento, nuestro culto racional, para que obremos conforme no a la voluntad de este mundo, sino transformarnos cada día. Es nuevo y es un reto, de la renovación de nuestra mente, y discernamos cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios y Padre Celestial. Porque, hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son filosofías humanas, hace un poquito de calor aquí, sino que son poderosas en Dios a través de su Santo Espíritu para destruir fortalezas, argumentos, filosofías, ideologías humanas,
que se levantan contra el conocimiento de Dios. Con ese poder santo de Dios destruimos esos argumentos, toda esa altivez que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios, y con ese poder llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesús Cristo. Bendito sea su nombre. Porque no debemos mirar las cosas según nuestras apariencias, como nos dice 2 de Corintios 17. Miráis las cosas según las apariencias. Tú eres de Cristo, yo no soy de Cristo. Tú dices esto, yo digo lo otro. Por tú no eres de la palabra, porque tú dices cosas que no son de la palabra, etcétera, etcétera. Por eso hay tantos grupos, tantas disensiones, tantas denominaciones, cada uno tirando el gato para su parcela. Porque si alguien dice que está convencido dentro de sí mismo que es de Cristo, ese que también considere de nuevo que así como él piensa que es de Cristo, también nosotros lo somos. ¿Sí? No seamos jueces. No juzguemos la ley de la libertad de Dios en Cristo. Que ella nos juzgue y nos guíe a nosotros. ¿No? Porque ¿quién instiga, quién mitiga todas estas luchas, todas estas disensiones? El príncipe de la potestad del aire. Porque lo vemos en 2 de Corintios 4:4. Pues el Dios de esta edad presente, en tiempo real, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos, no de los hijos de Dios y discípulos de Cristo. La manada pequeña, según Lucas 12:32. Para que a esto no los ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, su Padre Celestial. Por tanto, de la misma forma que decía Jesús a los judíos que habían creído en él, que si ellos permanecían en sus palabras, serían verdaderamente sus discípulos y conocerían la verdad, y la verdad les haría libres. Porque de otra forma, esos incrédulos siguen siendo hijos del padre de la mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, que la sigue hablando, la habló, la habla y la hablará hasta la preciosa venida de nuestro Señor Jesús. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, porque de lo suyo habla, de su propia filosofía, pues porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Y nos dice Jesús, pero a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Dice el Señor. ¿Quién de vosotros me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Porque vamos a tener en cuenta que el que es de Dios escucha las palabras de Dios y escucha el testimonio de los hijos de Dios. Por esta razón vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Porque esos que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios y discípulos de Cristo, no estamos en la carne, sino que estamos en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios mora en nosotros, en ustedes. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si el Cristo está en ustedes,
Si el Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto por causa del pecado, pero el espíritu está vivo por causa de la justicia de Dios. Tomen nota de Romanos 7:5, segunda de Timoteo 1:14 y Gálatas 4:6. Hermanos, amigos, ¿qué dice la Biblia? Que cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, está la palabra de fe que estamos predicando. Esta es la palabra de fe que estamos predicando. Que si confiesas con tu boca a nuestro Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo de este presente siglo malo. Y como Abraham, como extranjeros y peregrinos, vamos caminando por la senda estrecha, por el aprisco, hacia la ciudad celestial, porque aquí no tenemos morada fija. Porque con el corazón, aquel que cree en él es justificado, y con su boca, que lo confiesa, reconoce la salvación de Dios a través de Cristo Jesús. Deuteronomio 30:14. Yo no lo voy a leer, quiero que tomen nota, por favor. Mateo 10:32, Primera de Corintios 12:3, Filipenses 2:11, Hechos 2:24, Hechos 16:31, Romanos 4:24 y Romanos 14:9. Y yo, para ir concluyendo, voy a leer de la amada Pesita, Proverbios 18, estoy mirando, calculando el tiempo. Tomen nota, por favor, hermanos. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21, que nos dice así. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, la lengua, se confiesa para salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Y para concluir, Lucas 12:8. Lucas 12:8. Sigo leyendo en la Biblia Pesita. Lucas 12:8. Estamos ya en Lucas 12:8. Y nos dice así. Aquí, aunque tengo poca luz, tengo que mirar bien. Dice: y yo les digo que cualquiera que me reconozca en presencia de los hombres, también el Hijo del Hombre lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Lucas 12:8. ¿Recuerdan cómo había comenzado? Que decía que aunque la Biblia presenta en su historia
en su narrativa a diferentes naciones y pueblos, lenguas, tribus, etc., con sus religiones y dioses personales, igualmente no puedo considerar, es una consideración personal mía, la Biblia como un libro religioso, sino más bien como un libro de índole moral, no libros de ética de estos colegios estatales, moral y espiritual, la moral de Dios y la espiritualidad de Dios, naturalmente, que el cual nos habla y nos presenta la palabra de Dios escrita en tiempo real para nosotros en la actualidad. Por eso concluyo de nuevo que cada día son nuevas sus misericordias, las de nuestro Padre Celestial, que cada día es nuevo y que es un reto. Así que sigo hacia adelante, seguimos hacia adelante, porque no vayamos a convertirnos en estatua de sal como la mujer de Lot. Y repito, el que lee entienda. Avanzar por la senda estrecha, por el empinado aprisco, como hacen las cabras en el monte, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y como Abraham, hacia la patria celestial, porque aquí, hermanos, no tenemos ciudad permanente. Aquí, hermanos, no tenemos ciudad permanente. Y vamos a seguir leyendo directamente, nuevamente desde la pesita. Tomen nota, por favor, hermanos. Primera de Corintios 15. Versículos 49 y 50 nos dice así: y así como vestimos la imagen del que es del de la tierra, Adán, el Adán humano, así vestiremos la imagen del que es del cielo, el nuevo Adán, espíritu vivificante, nuestro Señor Jesús Cristo, nuestro libertador. Pero yo digo esto, hermanos míos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, el reino del cielo, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Porque estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesús Cristo. Eso está escrito en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Me encanta el libro de Filipenses, hermanos. Es un libro esperanzador para todos. El que cree en la justicia de Dios y en la palabra. Dice: porque estoy convencido de esto, que aquel que es nuestro Padre Celestial, naturalmente, que inició en ustedes las buenas obras, las perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesús Cristo. Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, nos decía Jesús en el Evangelio de Mateo 5:48. Maravilloso. ¿Por qué? Pues porque Dios es el que alienta en ustedes tanto el desear como el hacer lo que ustedes desean conforme a la voluntad de Dios. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Pero no seamos como Santiago 4:4, que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para nuestros deleites, sino tiene que ser para la voluntad y bajo la cobertura de la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿De acuerdo, hermanos? Benditos seáis en el nombre de Jesús. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Amén.